Hola, mi nombre es José Alexis Venegas Cisterna, soy alumno de la carrera Ingeniería Civil Industrial, sección A. Bueno, acá está mi cédula de identidad. Y el propósito de esto es resolver un problema planteado. Y dice de esta manera: a las 16 horas fue descubierto un cadáver. El médico forense llegó media hora más tarde y le tomó la temperatura, siendo esta de 28 grados Celsius. 2 horas después, la temperatura registrada por el médico fue de 22 grados Celsius. La temperatura de la habitación donde se encontraba el cadáver era de 16 grados Celsius constante. Determinar la hora del fallecimiento del sujeto considerando que la temperatura de un cuerpo en estado normal es de 36 grados Celsius. Como dato registramos que el descubrimiento fue a las 16 horas, el médico forense llegó a las 16:30, la temperatura ambiente es de 16 grados Celsius, la temperatura normal de un sujeto, ¿cierto? Se nos entregó que es de 36 grados y la temperatura después de 2 horas es igual a 22 grados Celsius. Bien. Para resolver este problema planteado vamos a ocupar la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. Y esta dice lo siguiente, que la variación de la temperatura, ¿cierto? Con respecto al tiempo, acá es la variación de la temperatura, se plantea así: la variación de la temperatura con respecto al tiempo dice que es proporcional, esta es proporcional ¿a qué? A la temperatura del objeto. Esta T es la temperatura del objeto menos la temperatura del entorno. Pero la vamos a plantear de esta manera. Así. Por ende, acá vamos a reemplazar. Este va a ser nuestro número 1 y este va a ser nuestro número 2. Nuestro paso número 2. De esta manera vamos a plantear el ejercicio. Entonces vamos a decir que la variación de la temperatura, que es proporcional al tiempo, dependiendo del tiempo, ¿cierto? Entonces la variación de la temperatura con respecto al tiempo va a ser proporcional a la temperatura del objeto menos de la temperatura del entorno. Y ese dato lo tenemos acá, la temperatura ambiente. Lo vamos a destacar aquí. Bien, entonces esto sería menos los 16. Ya, entonces queda claro el primer planteamiento. Para resolver esto vamos a despejar, ¿cierto? Y lo dejamos de la siguiente manera. Decimos que D es de la temperatura, ¿cierto? Que la temperatura menos 16, que vendría siendo aquí, y despejamos K de T. ¿Qué sucede acá? Este K de T, que es el tiempo que está dividiendo, pasa multiplicando, ¿bien? Y el T menos 16, que vendría siendo este, se pasa acá dividiendo. Eso pasa en esta parte. Ya. Eso solamente era para explicar qué es lo que había pasado en esta solución. Ahora, como paso siguiente, vamos a integrar. Entonces, ¿cómo quedaría la integración? Esto se plantea de la siguiente manera. Así. Le vamos a poner número 3 y vamos a integrar
de t, t menos 16, que vendría siendo esta integral, esa parte. Y la segunda integral es esta otra parte, que vendría siendo la integral de k de t. ¿Ya? Y ahora resolvemos estas integrales y nos quedaría logaritmo natural, ¿cierto? Por t menos 16, ¿ya? Y esto sería igual a k por t y más c. Perfecto. Ahora vamos a multiplicar por el exponencial. Multiplicamos por el exponencial para echarnos el logaritmo natural y esto quedaría de la siguiente manera, para ir despejando. Esto quedaría t menos 16, vendría siendo t menos 16 es igual al exponencial de k por t más, ¿ya? Más e, y esto lo está elevado a c. Bien. Ya. No sé, entonces quedaría, multiplicamos por el exponencial y quedaría t menos 16, ¿cierto? Y este va a ser igual a e elevado a kt más e elevado a c. ¿Ya? Pero acá vamos a hacer una salvedad, que esta variable, esta e, la vamos a trabajar con la variable a. ¿Ya? Así la vamos a manejar esta variable, para no confundirme y para que quede claro. Bien. Paso número 5. Vamos. Dice, acá tenemos t, ¿ya? Tenemos t es igual a 16, ¿ya? A t es igual a 16 más a por e por k y t. Ok. Esto está hasta aquí, para que no se confundan. Entonces, planteamos de esta manera. Ya. Entonces, ahora vamos a decir que nuestro tiempo inicial va a ser 0, ¿cierto? Y la temperatura va a ser igual a 28. Y como la temperatura es igual a 28, vamos a reemplazar. Y decimos lo siguiente, que 28 es igual a 16 más a. ¿Por qué a? Porque aquí dijimos que t es igual a 0. Entonces, todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Y todo número elevado, y todo número, si acá lo multiplicamos por 0 quedaría 0. Y todo número multiplicado por 0 es 1. Entonces, el resultado sería a. Ahora despejamos este 28. 28 le restamos 16 porque este está sumando, pasa restando y nos quedarían, ¿cierto? 12. Entonces a sería igual a 12. Y ahí tendríamos el primer valor. Lo vamos a anotar acá. Vamos a anotar que a es igual a 12. Bien. Lo vamos a ir anotando porque después nos va a ir sirviendo para poder calcular.
Esa es nuestra primera incógnita que descubrimos. Ahora vamos a decir que 2 horas después, ¿cierto? T2, la temperatura era de 22 grados Celsius. ¿Por qué? Porque se nos entregó este dato acá, en el planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces tenemos que la temperatura era de 22 grados Celsius. Bien, vamos. Y acá esto quedaría de la siguiente manera. 22 es igual a 16 más 12 e elevado a 2k. Entonces, acá lo que hacemos es pasar, ¿cierto? Al 22 nosotros le restamos los 16, al 22 le restamos los 16, pasa lo mismo que arriba, ¿cierto? Este está positivo, pasa negativo, por ende quedaría de la siguiente manera. Quedaría 6 es igual a 12e, ¿cierto? 12e, pero tenemos que esto está elevado a 2k. Ya, ahora este 12 pasa dividiendo acá abajo, entonces 6 partido por 12 es igual a E2K. Esto sería lo mismo que decir 1/2 es igual a E por 2K. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar por logaritmo natural, ¿ya? Y esto quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. Vamos a resolver acá. Quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos por logaritmo natural, entonces este logaritmo natural, ¿cierto? Quedaría así. Aquí, logaritmo natural por 1/2 es igual a 2k. ¿Ya? Y este sería con este. Ese sería con ese, ¿cierto? Con ese. Logaritmo natural, multiplicar por logaritmo natural, nos echamos el exponencial. Hasta aquí. Nos echamos el exponencial y nos quedaría solamente el 2k. Ahí. Y nos quedaría el 2k, que vendría siendo esto. Bien. Ahora calculamos, realizamos el cálculo, ¿cierto? Con nuestra calculadora, y nos quedaría que k es igual a menos 0,34. Entonces ese sería nuestro segundo cálculo de la constante k. Vendría siendo k es igual a 0,34. Menos 0,34. Bien. Que no se nos olvide. Ya, ahí tendríamos el siguiente valor. Y con estos dos despejes, ¿cierto? El despeje de A y el despeje de K, ya podemos calcular la hora del fallecimiento del sujeto. Vamos a realizarlo de inmediato. Ya. Entonces, dijimos entonces que
Ya teníamos eso, teníamos esas dos variables. Entonces decimos que esto va a ser igual a 16 más que vendría siendo A por E elevado a K por T. ¿Ya? Entonces acá despejamos. Decimos que la temperatura es de 36 grados Celsius, que vendría siendo esta, la temperatura normal, ¿cierto? Que esto que está acá, y esto va a ser igual a los 16 más A por E. El valor de A es, ¿cuánto es el valor de A? 12. Bien. Ese es el valor de A por E. Ese lo vamos a dejar todavía incógnito porque no lo sabemos, que vendría siendo E elevado a K por T. ¿Cuánto es K? Menos 0,34. Menos 0,34. ¿Ya? Por T. Y ahí tendríamos ¿cuánto se llama? La ecuación planteada. Ahora despejamos y resolvemos. Entonces decimos que este 16 está positivo, pasa a negativo. Restamos, a ver. Vamos a 36 menos 16, vendría siendo 20, ¿cierto? 36 menos 16 sería 20, es igual a 12 E, que es este que está acá, ¿cierto? Elevado a esto que está acá, que vendría siendo menos 0,34 T. Bien. Entonces este que está multiplicando acá pasa dividiendo, sería 20 dividido 12, que es lo mismo que decir 5 tercios. Es igual a E menos 0,34 T. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar T, ¿cierto? Despejamos T. ¿Cómo despejamos T? Vamos a multiplicar por logaritmo natural y nos quedaría de la siguiente manera. Logaritmo natural por 5 tercios es igual a menos 0,34, ¿cierto? Menos 0,34 T. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Nos echamos el exponencial. Bien. Ahora nosotros tenemos el logaritmo natural, ¿cierto? Y vamos a calcular ese valor. Entonces decimos que la T va a ser igual a menos 1,5 T. Y esto si lo reflejamos que T es igual a menos 1 H hora con 30 minutos. Repasemos. Multiplicamos por logaritmo natural, nos echamos el exponencial, después con la calculadora, ¿cierto? Multiplicamos el logaritmo natural de 5 tercios menos los 0,34 y eso nos quedaría 1,5, menos 1,5 T. Despejamos acá y nos quedaría que T es igual a 1 hora con 30 minutos. Entonces, esto quiere decir que el sujeto fue encontrado a las 16 horas con 30 minutos. Le restamos el valor de T, que vendría siendo
una hora, ¿cierto? Con 30 minutos. Eso que nos da un valor de 15 horas con 0 minutos. Como respuesta, el sujeto falleció a las 15 horas con 0 minutos. Muchas gracias. Ese es el desarrollo del ejercicio planteado.